5 años, contados a partir del día siguiente a la comisión de la infracción, siendo este el límite que tiene la autoridad para sancionarlo. Por tanto, aun cuando dicho precepto no prevé un plazo específico para que la autoridad lo resuelva, al sujetar su facultad para imponer sanciones al de caducidad, no viola la seguridad jurídica. Continuando con los criterios, otro criterio en materia de amparo es el 2021-630 y este señala como rubro suspensión en el juicio de amparo. Su actual regulación legal posibilita, según las circunstancias de cada caso, dotarla de efectos restitutorios con independencia del carácter positivo o negativo del acto reclamado. Este es un criterio que incluso con el propio rubro resulta relevante porque cuando uno se adentra al estudio, por ejemplo, de algunos textos como el de Ignacio Burgoa e incluso otros ya un poco más recientes, pues uno se puede percatar de la tendencia que se tenía anteriormente respecto a la suspensión, donde había como una teoría o una postura muy tajante en cuanto al tema de la aparente restitución que se haría de ciertos derechos por medio de la suspensión. Y digo aparente porque finalmente la suspensión no pasa de ser una medida cautelar, que claramente en ciertos casos el que sea medida cautelar puede implicar incluso el que se quede sin materia el análisis de fondo, que se quede sin materia las posibles consecuencias que tendría el efecto reclamado, pero no deja de ser una medida cautelar. Entonces, pues en este caso creo que aporta esta nueva visión que se tiene sobre el tema. Y de este criterio lo que resultaría relevante es sencillamente el que señala que de los artículos 131, 147 y 148 de la Ley de Amparo se advierte que de ser material y jurídicamente posible, el juez, atendiendo las circunstancias de cada caso, puede restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal, siempre que se trate de una prerrogativa con la que contaba antes de acudir al amparo. Los efectos restitutorios que pueda tener una suspensión se actualizan sin importar el carácter positivo o negativo del acto, dado que las normas citadas no hacen distinción al respecto y además porque esa interpretación atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma constitucional del 2011, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. Creo que este criterio tiene cierta armonía, como por ejemplo cuando se emitió aquel criterio donde se establecía que ahora el principio de relatividad también se tendría que ver bajo el matiz de la reforma constitucional del 2011. Entonces, pues sí resulta novedoso el que cada vez haya más juzgadores con esa postura y que pues se va a traducir en mayores beneficios hacia los justiciables. Otro criterio más en materia penal es la tesis con número de registro 2021-628. De esta solamente señalaré su rubro, que es riña. Si ésta cesó cualquier conducta delictuosa posterior a dicho evento, inclusive realizada inmediatamente después del abandono de la contienda, debe sancionarse de manera independiente sin que se actualice la atenuante relativa. Esta es una tesis del tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito y también otra que trata de la materia penal y bueno, esa combinación o esa coincidencia entre materia penal y amparo es la de número de registro 2021-604 que señala como rubro autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. En el sistema penal acusatorio y oral, el Ministerio Público no tiene ese carácter a partir de que solicita al juez de control señalar fecha y hora para la audiencia inicial, porque actúa como parte. Interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es otro tema muy interesante que se ha venido definiendo a lo largo de diferentes criterios en los cuales en un sistema acusatorio, en teoría el Ministerio Público deja de ser autoridad en la mayor parte del procedimiento
y actúa como parte procesal. Entonces pues también hay que analizar esos matices bajo la dinámica, bajo la regulación que se tiene en el juicio de amparo. Y pues esto para qué va a abonar, para que cada vez más se exploten las propias figuras jurídicas que prevé el sistema acusatorio y que se deje de acudir al juicio de amparo como la mayor herramienta que antes se utilizaba en materia penal. Otro de los criterios que se tiene es la tesis con número de registro 2021-626 y esta señala como rubro recursos en el juicio de amparo. El apoderado general de una persona moral oficial designada como autoridad responsable carece de legitimación para interponerlos. Otro criterio más es la tesis con número de registro 2021-620 y esta señala como rubro pensión alimenticia cuando se demanda su cancelación en función de la excesiva mayoría de edad del acreedor, corresponde a éste demostrar que sigue estudiando en un grado escolar acorde con su edad. Este es un criterio donde se interpreta la legislación del estado de Veracruz. Por su parte, existe un diverso criterio en materia administrativa, que es la tesis con número de registro 2021-616 y que señala como rubro juicio contencioso administrativo federal procede en contra de la negativa a expedir un pasaporte por el incumplimiento de algún requisito reglamentario. De aquí lo único que consideraría relevante destacar es lo siguiente. Se concluye que procede el juicio contencioso administrativo federal en contra de la negativa a expedir dicho documento por el incumplimiento de alguno de los requisitos contenidos en el reglamento mencionado, en razón de que este acto constituye una resolución definitiva que pone fin a un procedimiento administrativo en términos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que implica que el pasaporte solicitado no será expedido. Sería interesante analizar ya a fondo dicha resolución e incluso pues qué tipo de resolución se estaría emitiendo en el propio Tribunal de Justicia Administrativa. Otro criterio más es relacionado al tema de la designación de magistrados y el juicio de amparo. Es la tesis con número de registro 2021-617 y señala como rubro magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua. Al ser el procedimiento de su elección y designación una facultad autónoma y soberana del Congreso local, es improcedente el juicio de amparo promovido en su contra. Y señala entre paréntesis aplicabilidad de la jurisprudencia temática 102 del 2008 de la segunda sala y de la 10ª época. También será interesante analizar su contenido, ya que pues el tema de la designación de magistrados es algo que atañe a todo el país, tanto en materia ordinaria como lo pudiera ser penal y civil, así como en tema de procedimiento administrativo, en los temas electorales e incluso pues también en lo concerniente ya al propio Poder Judicial de la Federación. Entonces resultaría relevante dicho análisis, ya que se venía dando una tendencia en la cual sí se estaban admitiendo este tipo de juicios de amparos, pese a que había esa disposición dentro de la ley de amparo. Otro criterio más es la tesis con número de registro 2021-602, que señala como rubro auto de vinculación a proceso la omisión de hacerlo constar por escrito después de su emisión oral constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento y señala que resulta en una inaplicabilidad de la jurisprudencia 34 del 2017 de la 10ª época de la primera sala de la Suprema Corte. Y bueno, creo que esta tesis está de más explicar su contenido. Creo que la tesis de la semana, que es lamentable. Y bueno, pues esta no es lamentable porque se tome una postura muy poco garantista, sino que contrario a ello se toma una postura formalista, y a estas alturas del sistema son las posturas que más daño le hacen al sistema. Creo que el que se haya emitido ese criterio pues sí resulta lamentable,
porque ya existe una disposición expresa en el artículo 16 constitucional donde se señaló que en los procedimientos seguidos de manera oral o bajo las reglas de oralidad bastaría como mandamiento escrito el simple registro de la emisión de cualquier resolución o del acto que pudiera significar lo que establece ese artículo 16. Y pues claramente esto es en armonía con lo que establece el artículo 19 cuando habla del auto de vinculación a proceso. Entonces, pues el que todavía se tenga la idea de que hay que transcribir todo y que si yo como juez mi técnica puede ser a lo mejor en ciertos asuntos muy adecuada y en otros muy excesiva, pero mi técnica a lo mejor en la cual yo duro 45 minutos, una hora y media resolviendo un caso planteado y dictando un auto de vinculación a proceso, y qué es lo que llega y dice el segundo circuito, pues transcribe todo. Claramente creo que es algo lamentable. Esperemos que esta aberración se corrija en la primera sala de la Suprema Corte, pero lamentablemente para algunos juzgados, pues seguramente, más bien algunos distritos o algunos circuitos, seguramente se va a estar aplicando esta tesis incluso como motivo de reposición de los juicios de amparo, y pues vamos a tener una piedra más en el camino en el desarrollo y consolidación del sistema penal acusatorio, un sistema que a pesar de ser oral, hay quien sigue creyendo que hay que transcribir todo, que hay que tener, además del registro en memorias USB y en discos duros externos, que hay que tener un registro por escrito también. Y no faltará que el día de mañana también se emite otro criterio donde digan que hay que transcribir el control de detención y que hay que transcribir la formulación de imputación y que hay que transcribir toda la audiencia intermedia, y pues seguramente que el sistema se vuelva escrito en lugar de ser predominantemente oral. Sin embargo, pues eso es lo que señalan. Ojalá que muchos no tomen en serio dicho criterio y que se siga reconociendo la falta de excesivas formalidades en este sistema. Continuando, los últimos criterios a los cuales se haría referencia es la tesis con número de registro 2021-600. Esta tiene como rubro orden de visita domiciliaria. La autoridad fiscalizadora que en el desarrollo del procedimiento detecte de oficio una violación formal puede dejarla insubsistente hasta antes de su conclusión y emitir una nueva dirigida al mismo contribuyente, sin que resulte necesario señalar hechos diferentes en términos del artículo 53C del Código Fiscal de la Federación, entre paréntesis, legislación vigente a partir del 1 de enero del 2014. Un criterio más es la tesis con número de registro 2021-607, y la cual tiene como rubro cumplimiento de las sentencias de amparo no puede supeditarse a determinaciones emitidas con posterioridad por autoridades administrativas vinculadas o no a su estricta observancia. Esta trascendentalmente lo que se rescataría es casi la parte final, que de estimar lo contrario conllevaría no solo desconocer la eficacia de su ejecución inmediata, esto hablando de la resolución que se toma en un juicio de amparo, sino permitir que autoridades ajenas al juicio constitucional obstaculicen su cumplimiento en perjuicio del interés social y en contravención a disposiciones de orden público. De ahí que resulta inaceptable que la autoridad responsable evada su cabal cumplimiento bajo pretexto de colmar previamente la determinación emitida por una autoridad administrativa al no estar supeditados a la observancia y acatamiento del fallo constitucional a lo determinado por diversa autoridad. Así también la tesis con número de registro 2021-598, que sencillamente señala como rubro orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa. El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal faculta al juez para calificar su legalidad en el plazo de 48 horas posteriores a la notificación correspondiente, sin recabar constancias o información adicional a la remitida por la autoridad administrativa.
y pues estos serían los criterios que considero relevantes esta semana y pues ahora la tarea será analizar algunos de ellos ya más a fondo, tanto en sus respectivas sentencias como en las respectivas contra